Tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare tam soham. Om tare tam soham, tare tam soham, tare. Muy bien, entonces comenzamos con la charla de hoy. Existen para nosotros, ¿no? O sea, diferentes tipos de alimentos. Nosotros estudiamos profundamente, ¿no? O sea, y tratamos de profundizar en el sentido de que necesitamos alimentos muy ah, sanos y muy ricos para nosotros poder funcionar correctamente. Si estamos hablando de los alimentos para el cuerpo físico, obviamente que pues, la mayoría de nosotros de una u otra manera se educa para, ¿no? O sea, para saber qué es lo mejor para su cuerpo en general. No es muy común tampoco, pero bueno, se tiene algún cierto, tenemos o adoptamos un cierto principio de cómo nosotros, o sea, alimentarnos, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos un gran aprendizaje, ¿no? O sea, no es simplemente alimentarnos o comer, sino también darle a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, conscientemente los nutrientes que necesita. Entonces, por ese lado, pues hay mucho que aprender. Diariamente estamos aprendiendo sobre la alimentación de nuestro cuerpo físico. Cuando hablamos de nuestro alimento para nuestras emociones, nuestro sistema emocional también necesita alimento. Y ahí ya en ese aspecto comenzamos nosotros a pasar trabajo, ¿no? O sea, comenzamos nosotros a tener dificultad. No sabemos definir, no sabemos comprender, no sabemos reconocer, ¿no? O sea, nuestras mismas emociones, sentimos las emociones, o sea, generalmente una persona común y corriente que no tengamos mucho entendimiento del mundo de las emociones o no hayamos estudiado las emociones, básicamente vamos a pensar emociones de alegría, emociones de tristeza. O sea, lo ponemos todo bajo esa, o sea, esa sombrilla, ¿no? O sea, pensando que las emociones simplemente son eso, alegría o tristeza, bienestar o malestar. Pero en realidad, cada pensamiento está asociado con una emoción y experimentamos miles de emociones diariamente. Si cada pensamiento tiene una emoción, entonces obviamente que pues, ¿no? O sea, nos vamos a sorprender, ¿no? O sea, de la variedad, de la capacidad que tenemos nosotros de experimentar emociones, de la belleza de ciertas emociones, porque las emociones nos llevan a sentirnos enamorados, inspirados, etcétera, etcétera. Y también nos llevan a las profundidades más oscuras, ¿no? O sea, de la experiencia, nos deprimen, nos, o sea, nos agotan, o sea, nos generan emociones muy terribles, o sea, quizás en ocasiones hasta queremos nos desaparecer del planeta a alguien, etcétera. Entonces vemos que el mundo de las emociones es un mundo muy, o sea, que necesitamos comprender, ¿no? O sea, eventualmente
a medida que nosotros vamos madurando, ¿no? O sea, en el trabajo interior, porque esto es un proceso de madurez, o sea, la espiritualidad como la conocemos en el mundo actual, todos asumimos, ¿no? O sea, que ya conocemos lo que es el espíritu, creemos que sabemos lo que es el alma, y pues de una manera muy simplista, ¿no? O sea, de una manera muy simple. Mi espíritu, mi alma, mi mente, mis emociones y ya, o sea, simplemente con la definición creemos que ya sabemos, ¿no? O sea, con la definición creemos que ya todo está hecho, ¿no? O sea, etcétera. Pero la realidad es muy diferente, ¿no? O sea, somos simplemente un embrión, nada más. Un embrión que necesita, ¿no? O sea, entonces alimentarse, crecer, regenerarse, fortalecerse, etcétera. O sea, como el embrión de un bebé, ¿no? O sea, cuando una criatura es concebida en el vientre de la mujer, aparece el embrión. O sea, ese embrión tiene una forma que no es humana, ¿no? O sea, pero la magia del amor, ¿no? O sea, a través de la fisiología, ¿no? O sea, y la naturaleza misma, pues ese embrión se va transformando lentamente. Vemos como los bebés en el comienzo, pues, o sea, no tienen forma de bebés, ¿no? O sea, son embriones, ¿no? Hasta el último día, ¿no? O sea, hasta que lo último que verdaderamente se crean en el bebé son los órganos sexuales, las glándulas sexuales, son las últimas que se crean y en eso incluye las uñas y el pelo. O sea, son los últimos elementos que el bebé o ese embrión crea en el vientre de la madre, porque así es la naturaleza. Entonces, cuando nos referimos a la parte física, ¿no? O sea, ese crecimiento, pues ese desarrollo, pues es mecánico, ¿no? O sea, es como matemático, ¿no? Se da simplemente porque así es la naturaleza. Cuando nosotros estamos hablando del alma, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, porque nosotros somos el alma, o sea, en esencia, ¿no? O sea, pero esta alma que somos nosotros, que mueve este cuerpo físico, no, no está completa. Somos un embrión, ¿no? O sea, entonces, y parte del alimento que necesitamos nosotros comenzar a reconocer y a comprender y a manejar conscientemente es el alimento de las emociones, ¿no? O sea, vemos que vivimos en un mundo cruel, en un mundo violento, en un mundo irónico, en un mundo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo consideramos normal alimentarnos de todas estas emociones del diario vivir. Hasta nos podemos sentir orgullosos de sentir emociones fuertes o de sentir emociones violentas, simplemente porque pues así hemos crecido, nos hemos acostumbrado a un alimento sin darnos cuenta. Entonces podemos vivir en un ambiente donde todos somos irónicos, podemos vivir en un ambiente donde todos somos mentirosos, podemos vivir en un ambiente donde todos somos interesados, etcétera. Bueno, muchas emociones, ¿no? O sea, obviamente que al nuestro sistema emocional, al acostumbrarse a este tipo de alimento, pues se convierte en nuestro alimento normal. Entonces, obviamente que nuestro sistema se acostumbra a recibir ese tipo de alimento. Entonces, buscamos siempre el mismo alimento, o sea, es como, o sea, es la costumbre que generamos, entonces, la mecanicidad que generamos. En el aspecto intelectual, por ejemplo, también, o sea, la mente necesita alimento. Es muy importante que nosotros, cuando ya en este caso estamos estudiando, o sea, el camino octuple, o sea, que el Buda enseñó en su primer discurso, ¿no? O sea, nos estaba dando a conocer el camino, ¿no? O sea, de cómo nosotros podemos generar un nivel de ser elevado, o sea, que toma como en consideración el embrión que somos nosotros y a través del trabajo consciente de cada uno de nosotros vamos creando y generando en nosotros un hombre o una mujer más elevados, ¿no? O sea, cuando se refiere a la calidad del alma de cada uno de nosotros. Entonces, en el aspecto intelectual, por ejemplo, entonces la mente tiene la misma cualidad, entonces también necesitamos alimentar la mente.
La alimentamos de muchas maneras. La alimentamos con conversación ociosa, la alimentamos con música de este tipo, con música del otro tipo, con esto, con lo otro. Entonces vemos que la mente también se acostumbra a recibir alimento dentro del campo mental, ¿no? O sea, hasta el punto que un día simplemente nosotros pensamos así, ¿no? O sea, de cierta forma, de cierta manera. Y obviamente que, ¿no? O sea, al pensar así, pues entonces asumimos que la manera como nosotros pensamos en el día de hoy es la manera de ser, es esta manera que debe de ser. Pero nuestra mente, nuestras emociones, inclusive nuestro cuerpo, son el producto de nuestro alimento. Si nosotros cambiamos el alimento, entonces nuestro cuerpo va a cambiar. Si cambiamos el alimento de nuestras emociones van a cambiar. Si cambiamos el alimento de nuestra mente va a cambiar, etcétera. Igual entonces sucede con el espíritu. Entonces también si nosotros alimentamos correctamente nuestro espíritu, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un espíritu o de viajero, o un espíritu de escultor, o sea, ese talento que está escondido detrás, ¿no? Pero que no alimentamos, que muy pocas personas llegan a descubrir pues, qué clase de espíritu tienen, a pesar de que todos tenemos espíritu, pero obviamente que nos acostumbramos a vivir en esta sociedad, a hacer las cosas que todo el mundo hace, entonces se nos olvidó que teníamos que buscar el alimento de nuestra alma, que teníamos que buscar el alimento de nuestro espíritu. Obviamente que, pues, lo mencionamos muchas veces, ¿no? O sea, y pues el gran problema es de que, pues, nos acostumbramos a un alimento muy superficial cuando se refiere a lo más profundo de cada uno de nosotros. Ya nosotros podemos ir a un supermercado y pasar, o a ir a una plaza de mercado y estar todo el día en el supermercado, estar todo el día en la plaza de mercado. Pero cuando se refiere, por ejemplo, a buscar alimento para nuestra alma o alimento para nuestro espíritu, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. Y entonces, pues obviamente que podemos caer en el error de pensar que, bueno, un día a la semana o 20 minutos aquí o 20 minutos allá va a ser suficiente para alimentar nuestro espíritu, ¿no? O sea, y el espíritu es algo muy diferente, ¿no? O sea, el espíritu básicamente es la esencia de nuestra misma vida. Gracias al espíritu que hay en nosotros, pues estamos vivos. El espíritu está, la esencia del espíritu es vivir. La esencia del alma es aprender. Entonces, hay dos elementos que podemos nosotros comenzar a reconocer. Si nosotros vivimos, si sentimos que estamos vivos, si sentimos que la vida verdaderamente es esta gran bendición que día a día nos muestra, o sea, su misterio, su profundidad, etcétera. Entonces nuestro espíritu está vivo, está receptivo, está atento. O sea, tenemos una buena conexión con nuestro propio espíritu. Y si también durante nuestra vida nosotros buscamos el alimento del alma, pero recordemos que el alimento del alma viene a través de la meditación. Pues si nosotros aprendemos a recibir, a darle un alimento correcto a nuestra alma, pues entonces vamos a alimentar nuestra alma, ¿no? Y comenzamos a cristalizar entonces pues grandes elementos dentro de nosotros. Entonces, la historia del Buda, ¿no? O sea, el Buda cuando alcanzó su iluminación, ¿no? O sea, en ese momento, pues obviamente hizo su trabajo, pudo verdaderamente llegar a reconocer los diferentes niveles de su ser, o sea, se esforzó, o sea, de tal manera, ¿no? O sea, que se inspiró verdaderamente, ¿no? O sea, para verdaderamente conocer su razón de ser, cuál era su propósito, etcétera. O sea, a veces podemos nosotros equivocarnos, ¿no? O sea, y caer en esta falsa idea, ¿no? O sea, de que eh, la espiritualidad es ser una buena persona, ¿no? O sea, ser buenas personas, ¿no? O sea, ser, ¿no? O sea, como estos bonachones, o sea, que vamos por la vida, ¿no? O sea, simplemente ayudando aquí, ayudando allá, y pensamos que la espiritualidad es eso, ¿no? O sea,
Y a veces cuando hablamos del Buda, o hablamos del Cristo, o hablamos de los maestros, pensamos de que buenos hombres, buenas mujeres. O sea, pero no, esa no es la esencia de la espiritualidad. La esencia de la espiritualidad es el conocimiento en sí mismo, ¿no? O sea, el conocimiento de quién nosotros somos en esencia, en lo más profundo. O sea, de dónde venimos, o sea, qué misterios hay en nuestra experiencia, en nuestro interior, ¿no? O sea, viajar en nuestro mundo interior, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el Buda alcanzó esa iluminación, ¿no? O sea, que podemos nosotros reconocer como el producto de un súper esfuerzo por conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, y conocerse a sí mismo significa, pues obviamente, ¿no? O sea, tener la capacidad de resolver cualquier dilema de la vida. El único dilema que para nosotros no tiene solución es el dilema de la muerte. De otra forma, todos los dilemas, o lo que nosotros llamamos dilemas, o problemas, o complicaciones, o situaciones, todo tiene solución. Todo. Si existe una causa, existe un efecto. Entonces, si podemos nosotros eliminar la causa de algo, pues eliminamos el efecto, ¿no? Todo en la vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, como muchas veces lo hemos escuchado. Pues cuando el Buda alcanzó su estado de iluminación, obviamente que o sea, en ese momento, pues, cuando un hombre, cuando una mujer alcanzan ese estado de iluminación, algo grandioso sucede. Esto, solamente con el hecho de que un hombre o una mujer reconozcan su esencia, inmediatamente todo el universo lo reconoce. Las estrellas, las galaxias, todo, o sea, inclusive las montañas, inclusive los ríos, todo el planeta se entera de que un hombre o una mujer ha conseguido recordar su verdadera esencia. Entonces es un evento cósmico, es un gran evento. Y ese hombre, esa mujer, obviamente que tienen la virtud de transformar el mundo. Solamente con el hecho de alcanzar ese estado de iluminación, entonces, por la misma naturaleza de la luz y el fuego transforman el mundo en general. Entonces, no estamos interesados en ser buenas personas, no estamos interesados en tener una actitud de bonachones o de personas, o sea, religiosas, en absoluto. Eso no nos lleva a nosotros a ninguna parte. Lo que verdaderamente nosotros estamos interesados es en crear verdaderamente las condiciones para que la experiencia interior verdaderamente se dé, o sea, para que ese despertar de nuestra conciencia se dé. Entonces el Buda sabiamente, ¿no? O sea, en su primer discurso habló sobre las 4 nobles verdades. En el comienzo venimos de una cultura que nunca escuchamos estas cosas, ¿no? O sea, para muchas personas esto puede ser chino, o sea, puede ser japonés, puede ser otro lenguaje totalmente o sea, totalmente incomprensible, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a contemplar pensamientos profundos. No estamos acostumbrados o sea, a profundizar o sea, en el entendimiento de los pensamientos o de nuestras experiencias. Entonces el Buda habló de las 4 nobles verdades, ¿no? O sea, siendo la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. Bueno, y para esto pues estudiamos, ¿no? O sea, que sí, sufrimos, se sufre con la ganancia, con la pérdida, la vejez, la enfermedad, se sufre porque crecemos, porque nos envejecemos. Hay muchos diferentes tipos de sufrimiento. Entonces la vida, obviamente, que está caracterizada por el sufrimiento. En la vida hay felicidad, en la vida hay buenas situaciones, pero eso no opaca el sufrimiento. Entonces, obviamente que ganamos con tener momentos de felicidad si también tenemos momentos de sufrimiento. Entonces, pues, en todo hay una riqueza, pero obviamente que
el sufrimiento puede llegar a ser extremadamente, o sea, podemos verdaderamente a tener más sufrimiento que felicidad. Y eso es lo que ya ha sucedido. Ya la humanidad experimentamos más sufrimiento que felicidad. La felicidad es muy rara encontrarla hoy en día. Ahora, muchos de nosotros simplemente sobrevivimos. Pasamos los días, pasamos los meses, pasamos los años, pasamos la vida, o sea, y en ocasiones hasta en contra de nuestra misma voluntad. En ocasiones no nos queremos levantar para vivir la vida. En ocasiones no queremos hacer las cosas que necesitamos hacer para sobrevivir. Vemos cómo el sufrimiento, obviamente, que se ha convertido en algo muy complicado, ¿no? O sea, el Buda hizo su primera enseñanza hace más de 2600 años. O sea, cuando quizás no habían tantas complicaciones. O sea, entonces, no significa que, en esencia, lo que significa es que la experiencia humana continúa siendo la misma de muchas maneras. Hace 3000 años el sufrimiento es igual que el sufrimiento de ahora. Ahora tenemos más sufrimiento. Ahora el teléfono nos hace sufrir, la computadora nos hace sufrir, etcétera, etcétera. Todos tenemos más sufrimiento. Y pareciera que no hemos aprendido, ¿no? O sea, pareciera que vamos añadiendo más sufrimiento, sí, más sufrimiento, sí, más sufrimiento. Existe una historia muy interesante, ¿no? Antes de continuar con las 4 nobles verdades. En una ocasión, un pescador o sea, se fue a un lago a pescar, ¿no? Y bueno, cuando estaba pescando, sacando los pescados, de pronto sacó un pescado muy hermoso, ¿no? Y lo miró y el pescado le habló. Y el pescado le dijo, no me mates. O sea, yo soy un pescado mágico. Yo te puedo dar 3 deseos. Simplemente dime qué deseos quieres y me vuelves y me tiras al agua. El pescador dijo, bueno, ahorita no sé. Yo tengo mi esposa, tengo que ir a la casa porque como buen hombre casado tenía que ir a la casa a pedirle permiso a su esposa para ver qué deseos iba a pedir. En fin, el pescado estuvo de acuerdo y el pescador fue a su casa a hablar con su mujer y le contó, mira, estaba pescando y pesqué este pescado mágico y me dio 3 deseos. ¿Qué hacemos? Inmediatamente la esposa, como buena esposa, le dice, no, claro, inmediatamente vamos a pedir una mansión porque es en esta casa sucia, con esta cocina, yo ya no aguanto más, ya no me aguanto esto, necesitamos una casa más grande, una mansión, pídele al pescado. Y ya, con eso entonces dejamos los otros deseos para después. El pescador dijo, claro, con mucho gusto. Como buen esposo fue al lago y entonces llamó al pescado, el pescado apareció y le dijo, bueno, queremos una mansión. Y bueno, apareció la mansión, el pescado regresó a su mansión, a su casa y siguió pescando, pero eran muy felices con esa nueva mansión. Después entonces, o sea, la esposa llegó un día y le dice, no, estoy muy triste, estoy sufriendo mucho porque es que los muebles que teníamos en esa choza donde vivíamos ya no van con la mansión, ¿no? Y necesito empleados para que me ayuden a limpiar porque ahora tengo que limpiar esta casa que es muy grande. En fin, entonces, bueno, o sea, unos ciertos problemas aparecieron, ¿no? O sea, con esa gran mansión. Entonces él le dice a la esposa al pescador, ¿por qué no vas al lago? Todavía tenemos 2 deseos más. Y entonces, pues, o sea, obviamente que y le pides al pescador pues que nos dé dinero para poder cumplir con los gastos y comprar, contratar unas ciertas personas que nos ayuden, trabajadores, etcétera. Y bueno, y para comprar las cosas que necesitamos. El pescador volvió al lago y llamó al pescado y le dijo, bueno, necesitamos esto porque para esto, y listo, y el pescado, ¡pum! El segundo deseo se hizo realidad, ¿no? Y entonces, bien, regresó a su casa, siguió la vida normal, eran muy felices, hasta que un día la esposa dice, no, ya yo no sé, estoy envejeciendo, ya esta ropa no me sirve, ya estas cosas que hacemos, ya los amigos, ya estos amigos, estos mugrosos amigos que teníamos antes, ya no necesitamos otra casa en otro lugar porque ya no me siento cómoda, decía la esposa, ya no me siento cómoda viviendo con esta chusma.
En fin, entonces en ese momento le dice, no, ahora necesitamos más dinero porque quiero que compremos otra casa para comprar, para vivir en otro lugar, para tener, para pasar el verano, para pasar el invierno, etcétera. Entonces, ¿por qué no vas y le pides al pescado el último deseo para que nos dé ese deseo para poder hacer eso realidad? Entonces el pescador va y al lago y llama al pescado. Pero entonces, cuando iba en camino, pues se daba cuenta, ¿no? O sea, que entre más pedía, más problemas y más complicaciones estaba generando. Cuando llegó al lago, llamó al pescado y le dijo, no, devuélveme mi chocita, devuélveme mi casita, devuélveme lo que tenía al principio, que a pesar de que no tenía nada, tenía mucha tranquilidad. Y entonces, obviamente que el pescado dijo, bueno, perfecto. ¡Bum! Y le devolvió su estado original, su casita con su botecito para pescar. Y obviamente que en ese momento, pues, o sea, pero la historia nos muestra, ¿no? O sea, que nosotros creemos que entre más hacemos, entre más tenemos, entre más no sé qué, y entre más esto, nosotros vamos a estar mejor. O sea, hay una gran ilusión detrás de esta búsqueda, ¿no? O sea, la felicidad a través de los llamados logros, ¿no? A través del llamado progreso. Entonces, vemos como el sufrimiento, o sea, nosotros no predecimos el sufrimiento, nosotros no preveemos el sufrimiento. Nosotros pensamos que progreso es adquirir y tener y ganar y esto y lo otro, pero no, eso no es progreso, ¿no? Eso no es felicidad, estamos adquiriendo otros nuevos sufrimientos y quizás sufrimientos mucho más dolorosos de los sufrimientos originales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la vida no es solamente eso, ¿no? O sea, que en la vida hay otra forma de ver la vida, o sea, que nos puede nosotros ayudar verdaderamente a correctamente dirigir este bote de nuestra vida para nosotros no caer en ese error, ¿no? O sea, de simplemente generar sufrimiento hasta que podamos llegar nosotros a tener una gran desilusión con la vida. Creemos que la vida nos ha engañado, pensamos que la vida nos ha hecho una trampa, porque, no o sea, ya tenemos esto, ya alcanzamos lo otro, ya fuimos aquí, ya hicimos esto, ya hicimos allá, y de pronto nos sentamos y nos encontramos que no somos felices, ¿no? Que no hemos conocido o experimentado la verdadera felicidad. Entonces el Buda hace 2600 años, ¿no? O sea, nos hablaba de estas cosas, ¿no? O sea, decía, no, la vida es hermosa, pero el sufrimiento es real. Esa es la primera noble verdad, o sea, reconocer el sufrimiento como tal. Entonces, el punto está de que la causa del sufrimiento es esta búsqueda inconsciente a través de experiencias, a través de hacer, a través de tener, etcétera, etcétera, a través de lo que queremos tener para siempre, pensamos que todo puede ser para siempre, etcétera. Y no nos damos cuenta de que en esa inconsciencia de cómo nosotros percibimos la vida, en esa inconsciencia de cómo nosotros construimos nuestra propia vida, pues es la causa del sufrimiento, o sea, por la ignorancia. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que lo que hoy estamos sembrando, mañana nos va a hacer sufrir. Lo que hoy estamos haciendo, mañana nos va a hacer sufrir. Hoy podemos tener algo muy nuevo, muy bien estructurado, etcétera, etcétera, pero mañana eso cambia, ¿no? O sea, y todo cambia, o sea, pero inconscientemente nosotros pues tomamos siempre las decisiones y nos apegamos a tantas cosas que nos hacen sufrir. Entonces, la causa del sufrimiento, pues, entonces reconocer las causas del sufrimiento. ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo el trabajo que quiero? ¿Por qué tengo que hacer las cosas que no quiero hacer? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Necesitamos reconocer las causas del sufrimiento. Y cada uno de nosotros es responsable por por su propia realidad. Es hermoso porque en realidad no hay nadie responsable por nuestros logros o nuestros fracasos. El Buda nos enseña, nos enseñó en esa época, ¿no? O sea que, bueno, hay que encontrar la causa del sufrimiento. Y si nosotros nos detenemos verdaderamente a observar nuestra vida, también podremos darnos cuenta de que si hay algún sufrimiento en nuestra vida que nosotros queremos eliminar, es posible eliminar. Si conocemos las causas de cómo hacerlo, si conocemos los factores de cómo eliminar ese sufrimiento. Lo difícil es de que nosotros nos preocupemos por eliminar
los sufrimientos específicos de nuestra propia vida. O sea, nosotros posiblemente, la mayoría de nosotros asumimos de que si tenemos dinero vamos a poder eliminar gran parte de nuestros sufrimientos, ¿no? Y la mayoría de nosotros los seres humanos simplemente le atribuimos al dinero, a la posición social y a la comodidad material, ¿no? O sea, le damos esos atributos de que si tenemos eso, todos nuestros sufrimientos van a desaparecer. Nos han vendido esa idea o nosotros mismos nos convencimos en nuestra mente de que así es, pero esto es muy lejos de la realidad. No es real. Vemos que si nosotros observamos, ¿no? O sea, y nos proponemos, ¿no? O sea, queremos verdaderamente eliminar algún sufrimiento en nuestra vida, pues necesitamos hacer algún tipo de trabajo, necesitamos mirar algo, cuáles son las causas, etc. Y entonces, pues entonces podemos reconocer que llegamos a la tercera noble verdad, que sí hay una cesación, sí hay un final a ese sufrimiento. Pero esa cesación, ese final, pues es producto de un proceso que tenemos que vivir. O sea, no hay una clave mágica, ¿no? O sea, no hay simplemente un golpe de suerte, no hay simplemente un milagro que viene del cielo, o sea, desafortunadamente. Si lo hablamos crudamente, ya tenemos que hacer algo para que se den, tenemos que sembrar ciertas semillas para que se den esos frutos. Y entonces, cuando ya nosotros reconocemos eso, entonces también el Buda enseña, ¿no? O sea, con la cuarta noble verdad, de que, entonces, ¿cuál es el sistema? Hay un camino, hay un proceso que nosotros vamos a seguir para lograr ese trabajo. Entonces, ahí ya la enseñanza entra a ser aplicada en nuestra vida. Entonces, ya aplicamos básicamente lo que es la enseñanza. Entonces, esto no es de nosotros simplemente entonces ponernos el traje del domingo y entonces a caminar por la calle como si ya somos espirituales. No, o sea, el trabajo que vamos a hacer es un trabajo de autoconocimiento y es un trabajo de transformación de nosotros mismos. Cuando hablamos del trabajo interior, cuando hablamos del crecimiento interior, estamos hablando de la transformación que cada uno de nosotros necesita pasar, ¿no? Entonces, se refiere el Buda, o sea, lo enseña como el camino óctuple, ¿no? Entonces, ese camino óctuple es como, o sea, son las 8 grandes virtudes del alma. Necesitamos desarrollar 8 grandes virtudes. O sea, así como hay 7 pecados capitales, hay 8 grandes virtudes. ¿Sí? Hay 8 grandes pasos, ¿no? Y comienza el camino óctuple con la primera gran virtud, con el primer gran paso, que es una visión correcta, un entendimiento correcto de lo que es la vida. Un entendimiento que nos va a permitir entonces movernos a través de la vida con una visión correcta de las cosas. O sea, entonces podemos nosotros ver, por ejemplo, cuando nosotros nos miramos o miramos a alguien, podemos nosotros asumir que la apariencia lo es todo, ¿cierto? En ocasiones lo hemos hecho, en ocasiones lo hacemos, y en ocasiones nosotros simplemente también lo proyectamos, no sé, la apariencia lo es todo. Entonces ya ahí nos damos cuenta de que no estamos viviendo no tenemos una visión correcta de la realidad en ese momento. Y generalmente cuando nosotros no tenemos una visión correcta de la realidad, el resultado va a ser sufrimiento. Entonces, necesitamos estudiar qué es una visión correcta de la vida. Entonces, ¿qué es una visión correcta, por ejemplo? Entonces, podemos partir, ¿no? O sea, de los principios más básicos, ¿no? Uno de los principios básicos que necesitamos recordar, todo es causa y efecto. Todo hay una causa, todo tiene una causa y un efecto. Si estamos aquí hoy, es porque nuestros padres en un momento determinado nos concibieron, por consiguiente la causa está hace 30, hace 40, hace 50, hace 60, etc. O sea, la causa de que estamos nosotros aquí viene de hace mucho tiempo. Entonces, todo es causa y efecto.
O sea, si tengo un dolor de estómago hoy, la causa está en mi alimentación. O sea, no es de que mala suerte o que, no, o sea, no, hay una causa específica, ¿no? Si tengo un dolor de cabeza, entonces hay una causa específica. Todo tiene su causa. Entonces, cada uno de nosotros reconoce a través de su propia vida y comenzamos nosotros a ver las cosas desde esa visión que, o sea, que es realista. Entonces, por ejemplo, bueno, no tengo trabajo hoy, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo trabajo hoy, o por ejemplo, puedo tener la actitud, no, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, a mí nadie me ayuda. Bueno, uno estar en el drama que generalmente nosotros asumimos con relación a nuestras cosas, pero si nosotros nos estudiamos, ¿no? Si nosotros nos observamos, entonces me voy a dar cuenta de que yo soy incumplido, yo soy perezoso, yo soy mal hablado, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que esas son las causas para que entonces a mí nadie me considere como un buen trabajador. Simple. Entonces ya, si yo transformo la visión de mi vida, ¿no? O sea, dejo de crear estas fantasías con relación a la realidad, con relación a la vida misma, y comienzo a observarme realmente tal como soy, pero a través de la visión correcta, ¿no? O sea, a través de o sea, el entendimiento correcto de cómo funcionan las leyes de la vida. Entonces, bueno, entonces si quiero tener ese trabajo, si quiero cambiar esta situación, voy a dejar de ser mentiroso, voy a dejar de ser esto, voy a dejar de ser lo otro, y voy a, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente cambia uno su situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nosotros liberarnos del sufrimiento, ¿no? O sea, entonces el camino óptimo comenzamos con un entrenamiento. O sea, entonces, esta vida es un entrenamiento. No es, esta vida no es como un trampolín para nosotros irnos al paraíso. Esta vida no es un trampolín para irnos al infierno. No, esta vida es un entrenamiento nada más. Aprendemos a hacer, a actuar, a vivir, a pensar correctamente. O podemos dedicarle nuestra vida a, o sea, a todo lo que básicamente no nos lleva a ninguna parte, que es lo que sucede generalmente. Millones y millones de seres humanos estamos dedicando la vida a cosas que no tienen ningún sentido. Pero a la misma vez hay un cierto placer, ¿no? O sea, todo lo que hacemos. O sea, eso ya es otra cosa que hemos estudiado. Pero en fin, entonces intentamos adquirir una visión correcta de cómo nosotros vemos la vida. ¿Para qué es la vida? ¿Por qué nosotros vemos la vida de esta manera? Producto de la niñez, producto de la adolescencia, producto del último matrimonio, producto de la última relación, producto del trabajo. ¿Cómo vemos la vida? Ninguna de esas cosas verdaderamente es la vida. Obviamente que, si, digamos, si nosotros queremos entender la vida, no podemos, no, o sea, simplemente definirla en unos pocos minutos, ¿no? O sea, recordemos que el entrenamiento es toda la vida. Entonces, necesitamos algún día a través de el estudio de nuestra propia vida, llegaremos a tener la visión correcta con relación a lo que es nuestra propia vida. Entonces viene pues ya entonces, o sea, un gran logro, ¿no? O sea, entonces, son 8 grandes virtudes, 8 grandes pasos, pero todos estos se practican simultáneamente. O sea, no es de que, bueno, trabajar en uno primero, después trabajo en el otro, etc. ¿No? Todos se van trabajando. Entonces, pero al principio necesitamos entonces pues entender, ¿no? O sea, cuál es el trabajo que necesitamos hacer. La segunda, el segundo gran paso, segundo del camino auto, que es el pensamiento correcto. Pensar correctamente. O sea, así como nosotros, por ejemplo, podemos imaginar lo que es sentarnos correctamente, caminar correctamente, comer correctamente, nuestra mente también necesitamos educarla para que piense correctamente. No estamos hablando de las ideas o las creencias, ¿no? O sea, de lo que son las cosas, no necesitamos meterle más creencias o más libros o más
cosas a la mente, no, la mente necesitamos aprender a pensar correctamente. Entonces ya pues viene un gran aprendizaje, ¿no? O sea, viene un gran entrenamiento. Porque todo lo que nosotros experimentamos diariamente llega a nuestra mente. Y la mente es como este animalito que siempre está reaccionando ante todo. La mente no se siente y dice, en este momento tengo calor. Voy a observar y voy a entender por qué tengo calor. ¿No? La mente no se sienta y no nos deja simplemente observar porque tenemos calor, inmediatamente reaccionamos. ¿No? Y la mente nos hace reaccionar ante todo en la vida. Todos. Somos reaccionarios, nunca actuamos. Entonces nuestra mente y nuestros pensamientos son solamente producto del miedo, producto de la presión exterior, producto de los prejuicios que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues va a ser muy difícil que podamos nosotros manejar la realidad a través de nuestra mente. ¿Ya? Hasta podremos nosotros en un momento determinado poder decir, no, esto, yo no puedo pensar en eso, o sea, no tengo la capacidad de pensar en eso. No es que uno no tenga la capacidad, lo que pasa es que nuestra mente no la hemos educado para que pueda manejar otros tipos de pensamientos, pensamientos más elevados. La mente es como un billete de 100, o sea, 100,000 pesos o $100. Una vez que uno lo tiene, uno cree que ya es lo máximo. Y ya entonces, obviamente, que se acostumbra uno a funcionar con ese billete y pensar de que no hay nada más extraordinario que un billete de $100. Nunca nos preocupamos por transformar la naturaleza de nuestra mente. Ya, por ejemplo, entonces generamos en nuestra adolescencia un cierto comportamiento, una cierta forma de ser, una cierta forma de relacionarnos con el sexo opuesto. Todo eso sucede en la adolescencia. Muchos de los problemas son de la niñez, muchas de las situaciones o problemas y muchas cosas vienen de la niñez, pero otros vienen de la adolescencia, ¿no? Pero las actitudes que nosotros generamos en la adolescencia nunca las cambiamos. Nuestra mente continúa siendo esa persona de la adolescencia. No, con un cuerpo más, con un cuerpo, o sea, con un cuerpo ya envejeciéndose, etcétera. El problema es de que no, o sea, es una mente que es demasiado inmadura. O sea, nadie quiere crecer. Ninguno de nosotros quiere crecer. Ninguno de nosotros quiere madurar. Queremos seguir jugando los juegos de la adolescencia. Si se refiere, por ejemplo, al amor, queremos la conquista y saltar y ir y no sé qué, y reírnos, y queremos que la vida sea eso. O sea, ¿no? Que si esas las obligaciones o si esas las responsabilidades de la vida, queremos que todo sea estilo adolescencia, ¿no? O sea, no queremos tener responsabilidades, no queremos tener muchas cosas, queremos que todo sea fácil. Entonces, obviamente que muchos de nosotros pues nos vamos a negar nuestra propia madurez y quedamos atrapados, ¿no? Sin darnos cuenta, obviamente. Ya estamos hablando de la inconsciencia que nosotros alimentamos sin darnos cuenta. Porque según nosotros vamos andando por la vida, vamos creciendo, ¿no? Pero en esencia estamos haciendo un gran esfuerzo psicológicamente por no madurar, ¿no? Vemos que, pues, o sea, el pensamiento es algo muy importante, ¿no? O sea, necesitamos educar nuestro pensamiento. Entonces, esos son los dos elementos que para comenzar, ¿no? O sea, necesitamos una visión correcta y un pensamiento correcto. Después tenemos que educar nuestra palabra. El tercer gran elemento del camino auto es aprender a comunicarnos, a hablar. Right speech, en inglés es right speech, etc. O sea, la palabra correcta. ¿Qué trabajo más excepcional que podemos hacer con nuestra palabra? La palabra, el verbo crea, nuestro verbo crea. Entonces, o sea, siempre utilizamos el ejemplo de Platón, ¿no? O sea, que se iba a un río y se metía piedras en la boca
para así practicar hablar correctamente. Entonces, la práctica de la palabra pues, es muy importante. O sea, nosotros sufrimos mucho en la vida. El sufrimiento que hay por la palabra no nos podemos imaginar. No sabemos de dónde vienen las palabras. Nosotros podemos decir, es que no sé por qué dije eso, o no sabemos por qué dijimos esto, o no sé por qué hablo así. No sabemos el mensaje que estamos dándole a las personas cuando hablamos de una o de otra manera. Entonces, estamos inconscientes, ¿no? O sea, con relación a nuestra propia palabra. Entonces necesitamos trabajar en nuestra palabra. Entonces vemos que, o sea, parte también, entonces necesitamos observar ¿no? O sea, nuestra palabra. Y pues ahí ya hay muchos elementos, ¿no? O sea, la mentira es uno de los elementos que básicamente, pues, son quizás uno de los mayores obstáculos que todos tenemos. O sea, el verbo como elemento creador, pues nace de la garganta. Y la garganta es un útero. Entonces, nuestro verbo crea nuestra realidad. O sea, si nosotros pudiéramos ver lo que sucede cuando nosotros hablamos, nos asustaríamos. Lo que estamos creando, porque esas palabras moldean, crean, cristalizan nuestra realidad. O sea, son las causas de experiencias futuras. Y cuando hablamos de experiencias futuras, estamos hablando de la próxima semana, de los mañana, de los días que vienen y de los años por venir. ¿No? Entonces, claro, al nosotros ser tan casuales, tan inconscientes o tan despreocupados con nuestra palabra, entonces obviamente que pues vamos creando una relación muy inapropiada, ¿no? O sea, con nuestra propia palabra. Hasta el punto que todos hemos llegado donde nuestra palabra ya no tiene valor. Antiguamente quizás los que somos ya mayores, ¿no? O sea, pero antiguamente se hacía mucho el énfasis, ¿no? O sea, quizás hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años. No habían contratos, o sea, como existen hoy en día. Hoy en día ya no hay, el valor de la palabra se ha perdido. No podemos confiar en nuestra propia palabra, y mucho menos podemos confiar en la palabra de otros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese, ya o sea, no sabemos verdaderamente el valor que tiene. No es que tengamos que cumplir los contratos solamente, ¿no? O sea, sino que nuestra palabra crea nuestra propia realidad, crea nuestro propio sentir. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no estamos a gusto con nuestra propia experiencia, es por lo que hablamos, no por lo que los demás hacen. No es por lo que tenemos o no tenemos, es nuestras propias palabras las que generan el bienestar o generan el, el sufrimiento que estamos dando. Entonces, el corregir nuestra palabra, ¿no? O sea, pero la mentira, pues obviamente que es un punto. ¿Qué es mentira? Pues hay mentiras que nosotros las decimos porque obviamente creemos que necesitamos, ¿no? Salir victoriosos en algo en un momento determinado o necesitamos resolver algún tipo de situación. Ese es un tipo de mentira que después eso lo entendemos fácilmente. Pero hay una mentira mucho más peligrosa y mucho más dañina. Es la que nosotros decimos sin saber que estamos diciendo mentiras. Y eso lo decimos, esas mentiras son constantes, nunca las transformamos. Nosotros sabemos que no tenemos interés en muchas cosas. Sin embargo, afirmamos que tenemos interés. Nos acostumbramos en decir, bueno, el año que viene voy a hacer esto, el otro mes voy a hacer lo otro, mi propósito en la vida es esto. Sabemos de que no tenemos nosotros el más mínimo interés, pasa el tiempo, pasan los meses, los días, los años, y obviamente que esa palabra, pues comprobó ser una mentira, ¿no? Pero entonces, esa es la mentira más peligrosa, la que nosotros mismos nos decimos nosotros mismos. ¿No? O sea, con esta pareja sí voy a poder hacer esto, con esta pareja sí voy a hacer mejor, con la otra pareja voy a hacer lo otro. ¿No?
con este trabajo sí voy a hacer esto, con este trabajo sí voy a hacer otro. Pero eventualmente nosotros mismos comprobamos que lo que hacemos no es lo que verdaderamente dijimos. Esa es la verdadera mentira. Una mentira que decimos para salir de una situación quizás tenga una justificación. Es mentira de todas maneras. Pero las mentiras que nosotros vamos repitiendo diariamente, pues son mucho más dañinas. Entonces, dentro de la enseñanza que nosotros estudiamos, ¿no? O sea, vemos que el Padre es la verdad. O sea, Dios es la verdad. Si nosotros queremos estar cerca del Padre, entonces nuestras palabras tenemos que aprender a que sean verdad. Entonces, constantemente, o sea, uno, el lunes, no, yo voy el jueves. En ese lunes uno dice, no, yo voy el jueves. No, yo voy el lunes. Ya. Uno en ese momento está afirmando algo, ¿no? Pero llega el lunes, llega el jueves, o llega y no se cumplió lo que dijimos. Entonces, obviamente que eso pareciera simplemente una mentira que no tiene mucha trascendencia. Lo mismo hacemos, por ejemplo, cuando nosotros, pero la costumbre, porque ya nuestro verbo se ha acostumbrado a siempre afirmar lo que no es real. Ya hemos acostumbrado nuestra garganta a siempre a afirmar cosas que no las vamos a cumplir. Simplemente no las cumplimos. O sea, si nosotros pudiéramos verdaderamente algún día hacer una promesa, una sola promesa, que pudiéramos mantener por 10 años, por 20 años, y quizás una promesa que podamos mantener toda la vida, en ese momento podremos conocer lo que es la verdad. No antes. Antes solamente estaremos nosotros haciendo el esfuerzo de conocer lo que es la verdad. Nos toca esforzarnos, o sea, profundamente, o sea, para nosotros entonces poder verdaderamente, o sea, llegar algún día a poder decir algo que es verdad. Porque el día en que nosotros podamos utilizar el verbo de tal forma, entonces simplemente con mencionar algo, simplemente con decir algo, lo podremos hacer realidad. Aparecerán en nosotros esas cualidades y esas capacidades de, o sea, como dice la Biblia en sus primeros versos o versículos, cuando en el momento de la creación el Creador dijo, hágase la luz, y la luz fue, la luz se hizo. ¿Por qué? Porque hubo un verbo que se manifestó y ese verbo por naturaleza crea. Entonces vemos que el camino óctuple estábamos hablando, ¿no? O sea, de los diferentes aspectos que tenemos que tener nosotros en mente constantemente para que entonces nuestro trabajo nos lleve a ver los resultados correctos. Si nosotros, por ejemplo, podemos, de una u otra manera, podemos nosotros hacer un buen trabajo en algo, en una de las áreas, por ejemplo. Hay otro de los principios es ganarnos la vida de la manera correcta. ¿Ya? Entonces, ganarnos la vida de la manera correcta. También es muy profundo, ¿ya? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros, la mayoría de nosotros tenemos que trabajar en algo, obviamente, pero muchos de nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. Muchos de nosotros comprometemos muchos de nuestros valores por ganarnos unos ciertos pesos. Comprometemos muchas cosas. Comprometemos nuestra libertad, comprometemos nuestros valores, etcétera, etcétera. No estamos verdaderamente actuando conscientemente. Entonces no nos estamos ganando la vida correctamente. O sea, y podemos caer pues en cosas mucho más terribles, ¿no? O sea, simplemente por resolver las cosas. A veces, por ejemplo, nos podemos conformar, bueno,
porque uno de estos elementos pareciera que está siendo bien llevado, ¿no? O sea, pareciera que eh, uno de estos puntos lo estamos viviendo correctamente. Entonces, podemos llegar a creer que si vivimos uno solo nada más correctamente, los demás van a cambiar automáticamente. Pero no es así. O sea, los elementos no cambian si nosotros mismos no nos transformamos. Los otros elementos es ganarnos la vida correctamente. Lo difícil que verdaderamente es ser personas honradas. O sea, ¿qué es la honradez? ¿Qué es la honestidad? Hay que trabajar mucho. ¿Okay? Entonces tenemos que estudiar básicamente muchas cosas. Pues bueno, ya es un producto, quizás sea uno de los elementos que tenemos que simplemente sentarnos a observar, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué vivimos de la manera que vivimos? ¿No? ¿Qué factores qué estamos sacrificando nosotros por simplemente ser parte de algo, ¿no? O sea, algo específico, etcétera? Obviamente que el nivel más elevado de trabajo que podemos nosotros llegar a hacer es cuando nosotros trabajamos para nuestro real ser, para nuestra naturaleza divina, pero no es de ser predicadores, ni de abrir una iglesia, ni tener una congregación. Eso no es lo que estamos nosotros buscando. Eso no es lo que nuestro real ser está buscando. Eso no es lo que la vida verdaderamente quiere. Eso es lo que nosotros hemos hecho de la espiritualidad. Pero lo que nosotros podemos hacer, o sea, lo que es más elevado, es que primero vamos a crear un ser humano con valores mucho más elevados, con un valor mucho más elevado, que entiende, comprende la realidad de las cosas, ¿ya? La realidad de la vida, que no está preocupado, o sea, que este hombre o esta mujer no están preocupados por las apariencias, que no están preocupados por el qué dirán, que no están preocupados por etcétera, 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 por tantas cosas que nos limitan psicológicamente, ¿no? Y que al final, obviamente, que pues no van a tener una gran trascendencia, ¿no? O sea, de muchas maneras. Vemos que el estudio, ¿no? O sea, de ganarnos la vida correctamente, ¿no? O sea, ¿qué es la verdadera honestidad? El dinero es fácil, hay dinero fácil. Dinero fácil, no estamos hablando de que, bueno, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero el dinero fácil, bueno, cogen un trabajo cualquiera, listo. Dinero fácil, ¿no? Uno hace cualquier cosa. Y hasta, pues, dentro de lo que la vida normal, pues, es lo que todos hacemos, ¿no? O sea, solamente lo importante es ganar dinero. O sea, nuestra labor, nuestro trabajo, no está vinculada con el crecimiento interior. Entonces, si nuestro crecimiento interior, ¿no? O sea, no nos lleva a hacer un cierto tipo de trabajo, entonces obviamente, pues entonces ese trabajo, esa actividad no está relacionada con nuestro crecimiento interior, ¿no? Ya, entonces, ahí comienzan a haber grandes transformaciones, ¿no? O sea, entonces, obviamente que llegar a ese punto, ¿no? O sea, donde nosotros llegaremos a poder decir que hacemos lo que nuestro proceso interior determina que debemos de hacer, no lo que las necesidades nos obligan a hacer. Quizás son las cosas más bellas que vamos a poder nosotros experimentar en el futuro. Cuando nuestro proceso interior nos lleva a vivir de tal manera que va de acuerdo y de armonía con ayuda para nuestro proceso interior. Entonces, la experiencia interna nos lleva a tener una experiencia externa y no la experiencia externa nos lleva a tener una experiencia interna. Si nosotros, una vez que nosotros conocemos, entramos en el mundo de la meditación, si no escuchamos correctamente las instrucciones, ¿no? O sea, si no verdaderamente estudiamos diligentemente, correctamente, entonces vamos a crear una experiencia de esa meditación que simplemente va a estar simplemente llenando las fantasías de nuestra mente, las fantasías de nuestros deseos, hasta que llegamos a ser verdaderamente algo totalmente
absurdo de nuestra propia experiencia en la búsqueda de lo espiritual. Entonces vemos que ese trabajo, ¿no? O sea, de ganarnos la vida correctamente, o sea, implica primero, o sea, reconocer que tiene que nacer desde nuestro proceso de crecimiento interior. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos generar una insatisfacción con nuestra realidad, y si esa insatisfacción nos lleva a entrar en meditación profunda para comprender por qué existe esa insatisfacción, o sea, de la manera como nosotros nos ganamos la vida, ¿no? Porque hemos creado una sociedad, ¿no? O sea, donde entonces hay cuántas profesiones. Cuando uno entra a una universidad, ¿cuántas profesiones están disponibles? Entonces uno dice, bueno, si no es abogado, es ingeniero, si no es lo otro, entonces tenemos que escoger entre las 16 o 17 profesiones que son, o sea, básicamente populares, ¿no? O sea, que están ahí para simplemente, entonces la sociedad está encaminada a simplemente encarrilarnos en unas ciertas profesiones. Si nosotros fuéramos a escoger una profesión que verdaderamente está de acuerdo con nuestro proceso interior, lo más seguro es que no estuviéramos en ninguna de esas profesiones. Pero bueno, o sea, ese es el proceso de autoconocimiento. O sea, podríamos nosotros llegar a descubrir eventualmente. Y lo interesante y lo importante es de que si descubrimos cuál es nuestra verdadera vocación, la vida automáticamente nos ayuda a hacer ese trabajo. O sea, la vida, ¿no? O sea, el universo es consciente de que todos nosotros tiene una necesidad de hacer algo de esa forma, ¿no? Y todos somos apoyados. O sea, no hay necesidad de decir, bueno, yo trabajé 20 años en esto, pero no hay necesidad de hacer eso. Hay que comprender, o sea, hay que darle a nuestro corazón el lugar que verdaderamente necesita llegar a tener. Por eso llegamos a ese punto a través de la eh, meditación, ¿no? A través de la comprensión. El otro aspecto es básicamente el sentimiento correcto, lo que es las emociones correctamente. Necesitamos trabajar en nuestras emociones diariamente. Hay que estudiar nuestras emociones, nuestro mundo emocional, o sea, no estamos hablando solamente del mundo de las relaciones, ¿no? O sea, cómo nosotros percibimos la vida a través del mundo emocional. Esta vida es una locura, esta vida es una carga, esta vida es un trabajo, esta vida es simplemente, ¿qué es la vida para nosotros a través del mundo emocional? Podemos nosotros descubrir y hacer grandes descubrimientos. Para eso hay que hacer mucha terapia. Tenemos que sacarnos del sistema muchas de nuestras frustraciones, muchos de nuestros sufrimientos. Tenemos que dejar de abusar a los demás, tenemos que dejar de ser abusados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que volvernos rebeldes, verdaderamente. Si nosotros queremos transformar nuestro mundo emocional, tenemos que convertirnos en rebeldes. No le hacemos caso a los dramas de nadie. Los dramas son dramas. Las películas son películas. ¿Por qué darle valor o validar los dramas a las películas, a las tragedias, o los sueños, a las fantasías que hay en nosotros o en los demás? En el mundo emocional, o sea, nosotros somos expertos, ¿no? O sea, en hacer que otros se enganchen con nuestras emociones y nosotros son expertos en engancharnos en sus emociones. Es muy fácil, ¿no? O sea, manipulamos y somos manipulados fácilmente. Sí, a veces, por ejemplo, nosotros intelectualmente somos manipulados también, pero a veces es otro sistema, utilizamos otro sistema, pero emocionalmente somos manipulados todos los tiempos. Todavía no queremos nosotros reconocer que somos manipulados, ¿no? Y manipulamos a los demás también. Los hacemos sentir culpables, los hacemos sentir incompletos, los hacemos sentir muchas cosas.
somos muy hábiles, ¿no? O sea, siempre estar diciendo pequeñas cositas, ¿no? O sea, para que los demás se sientan así o se sientan así, o sea, para que esto, lo otro, ¿no? Somos expertos, ¿no? O sea, siempre en utilizar nuestras emociones, pero de una forma negativa. Entonces, pues obviamente que... Y para eso no hay género, no hay relación familiar, no hay relación, digo, todas las relaciones son exactamente iguales. Hasta nos sentimos con más derecho de manipular a las personas que más amamos emocionalmente. O sea, ¿por qué? Porque las amamos. ¿No? Porque abusamos de las personas que están cerca de nosotros porque las amamos, emocionalmente hablando, ¿no? O sea, nos sentimos con ese derecho, ¿no? Entonces, obviamente que eso es lo que crea las relaciones tóxicas. Hay muchas relaciones tóxicas que necesitamos, o sea, nosotros, ¿no?, reconocer y acabar con esas relaciones. Bueno, nosotros tenemos los defectos del complejo de inferioridad, por ejemplo. Somos muy tóxicos. Siempre estamos queriendo sobresalir, siempre estamos queriendo tener la razón, siempre estamos queriendo, o sea, hacer las cosas mejor que otros, ¿no? Y si tenemos el complejo de superioridad, pues entonces estamos abusando de los demás, les imponemos, les decimos, los mandamos, los tratamos así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo hacemos muy comúnmente en el mundo exterior. Eso no existe en el mundo exterior. Un extraño no se deja. Eso lo hacemos es con las personas que son parte de nuestro mundo del diario vivir. O sea, o sea, esos defectos son terribles, ¿no? O sea, entonces vemos como el mundo emocional manipulamos, transformamos, hacemos, empujamos, simplemente porque, o sea, nos sentimos con el derecho de. Entonces, obviamente que es muy fácil condicionar a los niños, ¿no? O sea, los niños los condicionamos de muchas maneras. Nos condicionamos ¿para qué? Para que en el futuro se sientan culpables, ¿no? O sea, los padres, por ejemplo, cometemos muchos errores. Constantemente le estamos diciendo a los hijos, mira, por ti he hecho esto, por ti he hecho lo otro, mira que yo me he sacrificado por ti. Y el niño de 5, 6, 7 años y dice, wow, ¿yo qué culpa tengo? Se comienza a sentir culpable, entonces vemos como los niños entonces comienzan a decir, el día en que yo me gradúe de la universidad, te voy a comprar una casa y te voy a reconocer todo lo que me has dado, mamá, te voy a reconocer todo lo que me has dado, papá. Entonces, creamos en los niños, ¿no? O sea, complejos muy profundos. Eso es muy terrible. Y bueno, entonces muchas cosas, o sea, los complejos, o sea, el mundo emocional es más complicado todavía. Es uno de los elementos más difíciles que nosotros vamos a tener que trabajar. Tenemos que ser muy conscientes, ¿no? O sea, en fin, pues hemos estudiado muchas cosas, ¿no? Entonces vemos que cuando el Buda hablaba, ¿no? O sea, del camino óctuple, no estaba simplemente hablando de una creencia, que nos demos un libro y entonces con esto ya estamos bien todos. Entonces ya, o sea, ponemos una vela y prendemos un incienso y listo, y la música y todos somos felices, ¿no? Hay un trabajo muy profundo y de fondo que tenemos que hacer. Después entonces ya entramos en otros aspectos, o sea, por ejemplo, aspectos de la meditación. Tenemos que aprender a meditar. El Buda nos habla de que tenemos que aprender a meditar. Tenemos que aprender a concentrarnos primero. Entonces, la concentración es un trabajo que tenemos que aprender. Es una cualidad que tenemos que desarrollar. Tenemos que saber concentrarnos en las cosas de la vida correctamente. No solamente concentrarnos en las actividades del diario vivir, sino que necesitamos desarrollar una concentración correcta en todo. Por ejemplo, las relaciones necesitamos concentrarnos correctamente en las relaciones para saber lo que estamos haciendo, para saber lo que representan, para saber a dónde vamos a ir en la relación de trabajo, emocional, con los padres, con los hijos. Necesitamos meditar, concentrarnos correctamente para ver si nosotros estamos cumpliendo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del alma,
correctamente con las cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos concentrados correctamente en el día de hoy, tendremos una experiencia diferente a una persona que no está concentrada correctamente en el día de hoy. ¿Qué tipo de concentración podemos tener en el diario vivir? Entonces, hay mucho resentimiento en nosotros. Resentimiento porque desde la niñez nosotros no hemos sido reconocidos en nuestras cualidades. Hemos sido programados, ¿no? O sea, para cumplir con ciertos objetivos. Y generalmente son los objetivos de otros. O sea, entonces hay mucho resentimiento en cada uno de nosotros, los seres humanos, que vivimos en este planeta hoy en día. Este resentimiento, pues, obviamente que es tan profundo que no nos damos cuenta que lo que nos mueve en el diario vivir es cómo nos desquitamos con la vida, cómo nos desquitamos con los demás. Y no nos damos cuenta, nosotros todos queremos hacer amistades, todos queremos vivir una vida armoniosa, todos queremos estar bien en armonía con los demás, pero no se da. Tratamos y tratamos y tratamos, según nosotros, y no se da. Podemos comenzar una nueva relación, etcétera, y solamente pasarán un par de días cuando ya entonces, o sea, este condicionamiento, este comportamiento de resentimiento que tenemos nosotros, comenzamos a generar problemas. Y si no generamos ese problema, no nos vamos a sentir felices. Entonces necesitamos adquirir una capacidad de concentrarnos correctamente en la vida. Es una cosa que, o sea, si nosotros, obviamente, pero esa concentración tiene que ver, entonces vemos que el camino óctuple, ¿no? O sea, entonces comenzamos a ver que cada una de estas partes de nuestro comportamiento, de nuestra vida, tienen un sentido de ser. Y si logramos nosotros trabajar en armonía en cada una de estas partes, entonces vamos a ver una muy diferente realidad. Entonces tenemos que, en ese sentido, ¿no? O sea, este resentimiento que tenemos con la vida, ¿no? O sea, entonces tenemos la ilusión de que las cosas se den por arte de magia, que nuestra vida se resuelva por arte de magia. A ver de dónde cae la buena suerte, a ver de dónde cae el amor, a ver de dónde cae el dinero, a ver de dónde cae todo. Entonces, obviamente que no estamos concentrados correctamente. No estamos concentrando nuestros esfuerzos, porque cada uno de nosotros tiene, o sea, que poner en actividad sus cualidades en algo específico. Por eso estamos aquí, para concentrar nuestros esfuerzos en algo específico. Lo ideal fuera que cada uno de nosotros pudiera concentrarse en su autorrealización. O sea, ¿qué significa la autorrealización? La autorrealización significa que nuestro real ser, que ese Dios que hay dentro de nosotros, le creamos las condiciones correctas para que ese Dios interno se manifieste. Ese Dios, esa verdad, ese amor que hay en nosotros se manifieste. La autorrealización no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros convertirnos en un vehículo donde entonces eso que es trascendental en nosotros se manifiesta. Ahí entonces conoceremos lo que es la felicidad. Entonces vemos que la concentración es importante. Entonces cuando uno se concentra en algo, se concentra. Entonces, tenemos una idea de la concentración muy superficial cuando uno se concentra en un punto o cuando uno se concentra en una actividad. Eso es algo muy superficial. Pero si concentramos nuestra vida en un propósito, por ejemplo, algo muy trascendental. Si vemos, por ejemplo, a esas personas que construyen esos grandes edificios en las ciudades, se tienen que concentrar muy bien para poder lograr ese tipo de arquitectura. Esos son logros. O sea, si no fuera por la concentración en ese proyecto, no se darían esas increíbles obras, ¿no? O sea, eso es algo muy, quizás muy superficial, pero es algo muy, muy real.
Entonces, si nosotros podemos construir un edificio de 60 pisos y concentrarnos correctamente para que todos los detalles estén presentes, o sea, un arquitecto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el arquitecto y nosotros? Para nosotros concentrarnos en nuestra vida y dejar de hacer tantas cosas que no tienen mucho sentido. Tenemos que, entonces, si nosotros podemos entender la capacidad de concentrarnos, pues como todo es práctica, práctica nada más. La práctica nos va generando a nosotros, nos va habituando, nos va generando esa familiaridad con el trabajo. Si uno medita diariamente, se va familiarizando más con la meditación. Si uno se observa diariamente, se va familiarizando más con la autoobservación. Si cultivamos nuestra energía, entonces nos vamos familiarizando más con cultivar nuestra energía. Entonces, el trabajo viene con la práctica. Y el progreso viene con la práctica. Si nosotros cuando nosotros abrimos nuestra palabra, cuando abrimos nuestra boca para decir algo y sabemos que no vamos a poder cumplir con lo que nosotros estamos diciendo, preferible decir otra cosa para no traicionar nuestra propia palabra. Entonces, cuando estamos queriendo concentrarnos en la vida, ¿no? Entonces, traemos esa concentración nos va a impedir hacer promesas. Y el día, si llega a haber un día donde nosotros podamos en algún momento, todos tenemos la capacidad, todos tenemos la oportunidad y todos debemos de lograr ese propósito, ¿no? De decirle a alguien, te amo, que logramos nosotros, porque pues, obviamente que pues, es parte de la experiencia, todos tenemos la capacidad. Pero ese amor, entonces, en ese momento esas palabras no deben de ser las palabras de las mismas palabras que hemos utilizado en el pasado. Tenemos que llegar a lograr, o sea, que esas palabras tengan una verdadera razón de ser, ¿no? Existen muchas otras cosas, ¿no? O sea, obviamente que pues la vida es la vida, o sea, pero a la misma vez pues estamos aquí para nosotros saber manejar todas esas cosas. Entonces, la concentración es algo trascendental, o sea, concentrarnos en nuestra vida correctamente. Después tenemos que entonces trabajar mucho en la meditación. La meditación es el trabajo de, entonces ya, saber adentrarnos en nosotros, estudiar verdaderamente los fenómenos, las situaciones, veamos que lo que vivimos, estudiarnos, o sea, no cansarnos de estudiarnos nosotros mismos, o sea, ser verdaderos estudiantes de nosotros mismos. Hablábamos el otro día de que la mejor condición que podemos nosotros tener es ser estudiantes. Es la mejor situación, es la mejor posición que nosotros podemos tener. Estudiantes eternos. Y no hay nada más hermoso que aprender. Porque la vida siempre estaremos aprendiendo, ¿no? Cuando uno ya no tiene el interés de aprender, ya perdió, renunció al crecimiento. Eso sucede muy pronto en nuestra vida. Llega un punto que nosotros todos ya creemos que sabemos, ¿no? Ya, pero si nosotros hemos llegado a ese punto, en un momento determinado de nuestra vida necesitamos recobrar el interés por aprender. Obviamente que, ¿no?, hay niveles de aprendizaje, hay niveles de aprendizaje, hay niveles de aprendizaje. Tenemos que desarrollar una sed muy profunda, muy grande por el aprendizaje. Y ese aprendizaje nos puede llevar a nosotros a experimentar cosas terribles, ¿no? Si la motivación es aprender y aprender para nosotros crecer, entonces nos puede llevar a experimentar cosas muy profundas. Pero esa decisión del aprendizaje es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. No se va a dar automáticamente.
tenemos que sacrificar muchas cosas. Y para nosotros el sacrificio pues, es algo muy difícil. ¿No? No somos capaces de sacrificar la comodidad de nuestro diario vivir. Y el gran sacrificio más difícil para nosotros es sacrificar nuestro pasado. Nosotros podemos sacrificar la comida, podemos sacrificar la cama, podemos sacrificar esto. El pasado no lo queremos sacrificar. Nos gusta cargar con el pasado porque creemos que el pasado es real. Todavía nos enojamos, todavía lloramos, todavía nos reímos con el pasado. No importa lo que hayamos tenido. Si hubiera sido una vida dura o una vida fácil, no importa. No soltamos el pasado. Hasta si tuviéramos una vida muy dura, sería como más fácil soltar el pasado. Pero se hace hasta más difícil. Si nosotros recordamos algo muy bien, son las experiencias duras. Y los buenos momentos por ahí, uno que otro nos acordamos. Pero lo que más recordamos, lo que no queremos sacrificar, son las experiencias duras. Entonces en meditación necesitamos aprender a soltar, a morir. ¿No? Dejar de ir verdaderamente, o sea, de vivir, o sea, esclavizados de nuestro pasado. Sacrificarlo. Hasta que entonces, porque nuestro pasado nos moldea hasta físicamente. Todavía nos sentimos orgullosos porque somos de aquí, de allá, o del otro lugar, o que somos de aquí, o que hicimos esto, o que hacemos lo otro. Nos sentimos orgullosos porque todavía nuestro pasado nos está moldeando. No nos moldea el momento presente. No sentimos la inspiración del momento presente. No sabemos estar en el momento presente. El momento presente es el momento que verdaderamente en el presente siempre podremos experimentar lo que es la belleza, lo que es la paz, lo que es la salud. Solo en el presente. Si nosotros podemos estar en el presente, ¿no? Si aprendemos verdaderamente a sacrificar el pasado, ¿no? Entonces ya, eso que es felicidad se va a hacer más posible para nosotros. Y dentro de eso también hay que sacrificar el futuro. Algo también muy difícil. Hay dos tipos de personas solamente. Se nos enseña que solamente hay dos tipos de personas. Los que sufrimos con el pasado o los que sueñan con el futuro. No hay otro tipo de personas. Tenemos que identificar quiénes somos nosotros. Los que siempre estamos quejándonos que lo que me pasó, lo que siempre he tenido que hacer, etcétera. Los que sufrimos con el pasado. O los que siempre estamos haciendo planes para el futuro. Y el futuro nunca llega. Nunca ha llegado. Entonces, los que somos adictos a mirar siempre al pasado somos los resentidos, los frustrados, los que no esto, entonces esto. ¿No? Somos los resentidos. Y los que miramos al futuro somos los mentirosos, porque ¿cómo podemos afirmar algo en el futuro? La vida es la que verdaderamente determina muchas cosas. Entonces, vemos cómo es fácil engañar a alguien cuando le hacemos promesas para el futuro. Si encontramos a alguien que quiera escuchar las promesas del futuro, lo podremos engañar fácilmente. Es difícil engañar a alguien hablando de su pasado. ¿No? Las fantasías no se pueden hacer realidad en el pasado, pero las fantasías se pueden hacer realidad en el futuro. ¿Sí? Y si tenemos un 97% de ego, 97% de nuestros pensamientos, fantasías y deseos son fantasías. Un 3% será un 3% de realidad, si es que llegamos nosotros a experimentar ese 3%. Es la meditación extraordinaria, ¿no? Uno puede llegar verdaderamente, algún día podremos llegar a sentarnos, tener tal experiencia de ver la creación
y la destrucción de los mundos, o ver la creación y la destrucción de nuestro propio mundo. Mucho mejor. Si nosotros podemos aceptar que tenemos que destruir nuestro mundo interior, estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque esa destrucción es consciente. O sea, no estamos hablando de autodestruirnos físicamente, no estamos de destruir todos estos conceptos, ¿no? O sea, todos estos condicionamientos, todas estas limitaciones que tenemos. Eso es lo que hay que destruir. Si logramos esa destrucción, entonces habrá la posibilidad de una creación. Aparece el nuevo hombre, aparece el nuevo hombre. Vemos que, ¿no? O sea, si nosotros podemos sentarnos a experimentar la destrucción de esa creación que hemos nosotros hecho dentro de nosotros, está fundamentada en muchas cosas que no son reales, etc. Aceptar que se desborona todo dentro de nosotros, en el cojín. Y ya. Y ahí entonces nace una nueva fortaleza, nace una experiencia diferente. Nace un nuevo hombre, nace una nueva mujer. Y entonces cambia su forma de pensar, cambia su forma de sentir, cambia su forma de hablar, cambia su forma de concentrarse, todo cambia. Tan simple como eso. Y cuando eso ya sucede, entonces el último aspecto del camino auto es la práctica de la correcta sabiduría. Entonces ya tenemos que aprender a vivir en esa experiencia. Entonces ahí ya. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuando nosotros nos levantamos del cojín de meditación, el propósito, la idea es de que nos sentamos como la persona que somos, entramos en nuestro mundo interior, permitimos que hayan transformaciones, ¿no? Que permitimos que se den las transformaciones. Y cuando nos levantamos, o sea, la idea en el comienzo es de que nosotros, en el momento en que nos levantamos del cojín, ya seamos una persona diferente, ya hablemos diferente, ya pensemos diferente, ya vivamos diferente, etcétera, etcétera. Hay momentos hermosísimos que nosotros podemos llegar a tener. No hay nada más hermoso que levantarse uno del cojín y comenzar a ver la vida como si fuera el primer día de la vida. Qué bendición. Eso es lo que el Buda nos enseña. Eso es lo que podemos. Y eso se da si nosotros simplemente somos honestos con nosotros. Entonces, cuando hablamos del camino óptuque, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la enseñanza, cuando estamos hablando de... Entonces, es esencial que tengamos una muy buena, digamos, una buena comprensión a lo que estamos tratando de hacer con nuestro trabajo. No solamente es adquirir esto, no solamente es hacer esto, no solamente es esto, no, o sea, es todo un conjunto, ¿no? O sea, de experiencias. O sea, a veces podemos pensar que son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero perfecto, nos hacemos malabaristas. Entonces ya somos malabaristas con la cuenta de la luz y con el correo y con la cosa y la que tal. Si somos malabaristas de tantas cosas, ¿por qué no ser mantener hacer lo mismo con todos los elementos de nuestra experiencia? ¿No? Nos sentimos muy orgullosos porque podemos usar la computadora, hablar por teléfono, estar cocinando, estar hablando con el vecino, estar peleando y estar preocupados con el caso de mañana. Somos muy orgullosos de hacer esas cosas. Muy bien, ¿no? Pero, ¿no? O sea, internamente la conciencia no tiene que hacer eso. La conciencia puede hacerlo todo sin perder la atención en cada uno de los aspectos que estamos nosotros queriendo. Entonces, toda esta inversión de este planeta es una inversión. Este planeta es un experimento, este planeta es un semillero. O sea, para que, a ver si alguno de nosotros, cuando vemos, por ejemplo, los documentales de las praderas en el África,
una cosa extraordinaria. Es toda esta cantidad de animales y los peligros y el sol y la lluvia y los leones y las fieras y las hienas y las serpientes y los elefantes. Y esta selva donde todos viven en la misma pradera. Las jirafas, los hipopótamos, los cocodrilos, todos viven ahí. El que se duerma, desde el comienzo, la misma creación nos muestra lo importante que es de estar despiertos, estar atentos, dejar de hacer cosas que no nos ayudan verdaderamente a mantener nuestra conciencia despierta. Y dentro de esa experiencia, ¿no? O sea, en la selva, ¿no? O sea, en las praderas del África, ¿no? El león es el rey. Pero el león no es rey simplemente porque lo pusieron como rey, ¿no? Es la fortaleza, que tiene todas sus cualidades siempre, ¿no? O sea, que las eh, pone a trabajar, ¿no? O sea, por eso es respetado. Y las hienas y los leopardos, etcétera. Entonces podemos ver una cantidad de experiencias, ¿no? Podemos aprender mucho. O sea, ya nosotros pasamos por ahí. Por eso es llamativo en ocasiones sentirnos como animales, pero nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, esa capacidad de atención, de sobrevivir correctamente, estar atentos, ¿no? O sea, a lo que verdaderamente es esencial. Para el animal es esencial vivir, estar vivo. No hay nada más grande para el animal. Desafortunadamente, cuando nosotros llegamos al reino humano, dejamos de sentir admiración por estar vivos y nos dormimos. Y entonces nuestra vida se va en cosas que no nos imaginamos. O sea, no podemos, ¿verdad? Hacemos tantas cosas que no nos acordamos que estamos vivos. Entonces, bueno, cuando el Buda alcanzó su iluminación, ¿no? O sea, y dio la primera enseñanza y enseñó las primeras 4 nobles verdades, y después habló del camino óptico. ¿Qué estaba queriendo hacer? O sea, está queriendo que nosotros generemos en nosotros una calidad de hombre, una calidad de mujer muy diferente. No es la religión, no es la espiritualidad que la conocemos, la calidad del hombre y la mujer que cada uno de nosotros puede tener. Entonces vemos que es un solo hombre, ¿no? O sea, lo mismo tiene el Maestro Jesús, pero de otra forma. Es la misma experiencia. Obviamente que si entramos a explicar pues, la vida del Maestro Jesús, pues nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Es la misma situación. Pero el Buda nos enseña, ¿no? Los primeros pasos, ¿no? O sea, ¿sí? Cómo caminamos, cómo pensamos, cómo comemos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Simplemente estar atentos. Si no podemos lograr, entonces, si nosotros no podemos lograr alcanzar, digamos, ese nivel de comprensión, por lo menos que podamos nosotros sentirnos tan vivos como estos leones en la pradera, o como estos leopardos en la pradera, como estas gacelas en la pradera. Extraordinario. Si nosotros logramos ese nivel de vida, por lo menos, ese nivel de vitalidad. Entonces ahí es donde pues, ¿no? Trabajamos con nuestra energía creadora sexual. Nos eleva a ese nivel, o sea, de vitalidad. Entonces podemos lograrlo. Y esa vitalidad no solamente se va a ver reflejada, ¿no? O sea, en tener esa calidad de vida, sino que nos puede hasta llegar a extender. Algunos afortunados lograrán extender su vida por muchos años. Pero ya eso es otro cuento, porque el nivel de trabajo, de concentración, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio, pues irá de acuerdo con ese logro, ¿no? Entonces, hoy, o sea, entonces estamos comenzando, ¿no? O sea, este camino óptico, ¿no? O sea, básicamente nos va mostrando, ¿no? Entonces vamos a seguir desarrollando básicamente lo que, o sea, las enseñanzas nos van mostrando. Y entonces, con el diario vivir, pues vamos a ir comprendiendo, ¿no? O sea, hay muchas personas que
están en necesidad hoy en día, ¿no? O sea, de encontrar, o sea, elementos que verdaderamente les ayuden en su vida para poder funcionar correctamente. Entonces, así terminamos por hoy. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Una feliz fin de semana para todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, maestro. Muy bien, se cuidan. Maestro, muchas gracias. Thanks, Alberto. Okay. Nirvan, how are you? I like your peyote t-shirt. Of course. Back memories. So when can we, did you get my text message? I don't understand. Are you speaking? I don't understand. Practical inglés. I don't have my cell phone working anymore. Oh, okay. I'm borrowing Hannah's phone. Ah, all right. Very good. I was saying that maybe we can get a time when we can. I'm gonna start English lectures. You know, English talks. And if you can give me a time when we can start them, you know, so I'll tell other people to log on to that talk. Which times are good for you guys? What about day? What day are you thinking? You know, whatever day is easy for you. So I'll make it as a weekly schedule, and you know, so that we can actually now, you know, add these talks to you guys, because you know the support is needed, you know, to get better understanding about things. That'd be very appreciated. Yeah, I mean, we got 2 more lectures with Avisha, so let me get back to you soon, and I appreciate you thinking of us and including us in an English talk. Yeah. I think it's necessary now. Okay, we'll let you know. Thank you, Polly. Okay. Thank you. Maestro, cogimos 3. People. Necesario. Y yes. ¿Cómo así? Very good, very good. No cogimos más de ahí, maestro. Pero ¿cómo así? Si ustedes son personas tan atentas. Por eso aquí estábamos súper atentos y dijimos, gente, people, gente. Time. ¿Qué decía? Time, tiempo. No, pero que los biombos, ¿qué? Ah, que los biombos que tiene Alberto allá atrás son 4. Son 2. No, son 2. Son 2. 4 cuerpos. ¿Ah? Son 4 cuerpos. 4 cuerpos. Sí. Sí, claro. Y tiene 84 cuadros por cada cuerpo. Oh, sí, ya los contaste. Sí, 84, que son 8 y 4, 12. Por 4, 48, son las 48 leyes de la naturaleza. Ah, está muy bien. Ese chico es muy observador. Póngale Demasiado. Qué matemático está mi hermoso Maitreya. No los vemos porque no los vemos. Hola, Pero qué matemático está mi hermoso ¿Por qué no los Maitreya. vemos? María. Hola. ¿Cómo Esperen que estás? No los vemos. ¿Por qué no los vemos? Feliz de estar aquí. Ay, cómo estamos de lindos. No. Si lo levantas de... Pero no sé por qué no aparecen. Mm. Están invisibles Están hoy. incógnitos hoy ustedes. Voy a apagarla, la voy a apagar y la prendo. A ver. Ahí es verdad. Ahí no está. Nada. Nada. No. Ah. Aquí desde la sucursal. Qué
raro. Probando, probando. Bueno, nos deben entonces. Bueno, sí, no podemos verlos. Ay, no.